Gloria a Dios. Sí, Arnold, bienvenido de regreso. Te extrañamos. Te queremos bastante. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Darío Vargas. Soy uno de los pastores aquí de la iglesia de Covenant. Doy una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan por primera vez. Vamos a dejar que las personas, los jóvenes y los niños salgan para poder dar inicio al mensaje el día de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo estamos? Me encanta verlos en un verano y sacando también y adorando y respetando el día del Señor para venir a su casa a adorarlo y recibir su palabra. Bueno, voy a iniciar con una historia en el día de hoy que probablemente has escuchado y probablemente de alguna manera alguien te ha hablado de ella, y tiene que ver con un proyecto que arrancó en el año 1987, un proyecto de científicos y personas inversionistas que querían replicar el ecosistema de la Tierra con el propósito de que estuviera un ambiente cerrado y que el ser humano pudiera llegar a vivir de tal manera como vivimos tú y yo en el ambiente aquí en la Tierra. Se llamó Biosfera 2. Y el nombre 2 se debe porque Biosfera 1, de acuerdo a los científicos, a los inversionistas, Biosfera 1 es el mundo en el cual estamos viviendo nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para replicar lo que vivimos nosotros, este ambiente, este ecosistema, en algo creado por el ser humano, protegido, de tal manera que pudiéramos eventualmente vivir, si la raza humana llegara a estar en peligro? La idea y el proyecto era replicar el ecosistema del planeta en algo que estuviera manejado de una manera artificial. Duraron 4 años construyéndolo, gastaron $200 millones. Tengo una foto porque esto es verídico, está en el desierto de Arizona. Estaba completamente sellado. Lo único que permitía fuera de este ambiente era la electricidad. El resto de cosas, de todo el ambiente, era producido de una manera autosuficiente. Es decir, el oxígeno, la idea era que se produjera el oxígeno de una manera natural con fotosíntesis. Podías encontrar incluso un océano. Se usaba electricidad para mover las olas. Había un coral, también colocaron un coral. Colocaron también una especie de plataforma para poder cultivar y generar la vegetación. De esa manera podían comer. Habían animales no salvajes, habían peces, de tal manera que las personas que pudieran tener algo que comer. Crearon el ecosistema para tratar de replicar de nuevo lo que estamos experimentando aquí en el planeta Tierra. Fue un fracaso. Esa fotografía que están viendo acá es precisamente lo que hoy en la Universidad de Arizona tienen estudios para llevar a cabo otro tipo de investigaciones, pero no con el proyecto de tratar de replicarlo. Porque ¿qué ocurrió? Dejaron 8 científicos también. La idea es que 8 científicos estuvieran viviendo en esa plataforma durante un periodo de 2 años. Y estos científicos, y había doctores y había ingenieros, emocionalmente, teóricamente, estaban muy bien entrenados como un astronauta para poder ir y estar un poco aislado del planeta Tierra y no recibir las noticias, etc. Todo ese entrenamiento lo recibieron. Teóricamente estaban supremamente fuertes, emocionalmente, algunos de ellos espiritualmente, se sentían completamente fuertes para tener este experimento. Duraron 2 años. ¿Qué pasó adentro? Hubo un desastre. ¿Por qué? Porque el oxígeno empezó a fallar. No había manera que pudieran producir un oxígeno lo suficiente para que ellos pudieran vivir. Les tocó inyectar oxígeno. ¿Qué pasó? El coral se empezó a morir. ¿Por qué? Porque no mantenían la salinidad adecuada. Los árboles tampoco podían crecer de una manera natural. Los árboles tampoco, ni la vegetación podía llegar a crecer. O sea que hubo una cantidad de cambios que tuvieron que hacer en el proyecto. Y lo que yo quiero recalcarles es que estas 8 personas que teóricamente estaban supremamente sólidas emocionalmente y tenían todo el conocimiento, PhDs y todo el conocimiento, científicos, doctores, ingenieros, empezaron a tener conflictos entre sí. Cuando todo absolutamente estaba bien diseñado de cuáles eran los roles que iban a tener cada uno, empezaron a tener conflictos. Porque como no funcionaban las cosas, cada uno empezó a dar sus ideas y empezó a haber una especie de egoísmo. Empezaron a ver los malos deseos nuestros, el egoísmo, el sentirse también solo, por supuesto. Hubo depresión, empezaron a ver todos estos ataques espirituales.
Unos que nosotros tenemos debido al pecado original que tenemos y otros que los estaban atacando. Es decir, por más de que nosotros, y por eso traigo esta historia a colación para el mensaje, que por más de que nosotros tratemos de colocar un ambiente cerrado en acero, o tu familia, y protegerla, o tú mismo, con tus habilidades y con tu conocimiento, con tu dinero, tratar de protegerlo, no vas a impedir que tengas pruebas o que tengas también tentaciones. La palabra prueba en griego tiene dos significados. La prueba, como lo hemos venido diciendo en estas series del desierto, en donde el Señor nos enseña y nos coloca a prueba, precisamente para que nosotros, como un padre de su hijo, seamos disciplinados. Y la otro significado, que también tiene la misma palabra y que significa, es la tentación. Es la tentación. Hoy nos vamos a enfocar más en la parte de la tentación, porque eso fue lo que le pasó. Cuando yo lo leía, yo decía, es exactamente lo que nos pasa a nosotros, que creemos que tener todo bajo control y no nos damos cuenta que hay una guerra espiritual. Creemos que podemos trabajar en esas dificultades que tenemos, esos sentimientos, esos ataques que no entendemos por qué estamos recibiendo estos ataques, no los podemos explicar. Pensamos que podemos defendernos con armas aquí en este ambiente, en esta esfera, cuando en realidad esas tentaciones y esas pruebas difíciles que recibimos vienen y se originan en regiones celestiales, se originan en algo que nosotros no podemos determinar, que son invisibles. Esta guerra que está allá arriba nos afecta a nosotros aquí en la tierra. Pero si tú tratas de combatirlas con lo que tú crees que vas a ver aquí en la tierra, con lo que tú puedes obtener por ti mismo, quizás, de nuevo, tu dinero, quizás tu profesión, quizás las habilidades que tienes, no vas a tener éxito, no vas a lograr tener éxito. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de afrontar esas pruebas a través del proyecto, a través de lo que hizo Jesucristo, el proyecto salvador de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a estar hablando de la armadura de Dios. No es cualquier armadura, no es una armadura aquí en la tierra, es una armadura de Dios que tiene unos atributos específicos y que nosotros como cristianos deberíamos colocarnos todo el tiempo. Estemos en un desierto o no estemos en un desierto. La armadura de Dios es un regalo de Dios para ti. Y te invita a que tú lo uses precisamente para evitar los ataques de los seres espirituales que no están en esta esfera, sino que están de nuevo en una realidad diferente a la que nosotros no podemos ni ver ni podemos determinar. Así que yo los invito a que nos coloquemos de pie. Vamos a estar leyendo de Pablo, del apóstol Pablo en su carta a Efesios. Y vayamos al capítulo 6, por favor. Los que tengan su Biblia. Yo tengo la nueva versión internacional, pero los invito a que lean la versión que tengan. En los slides también vamos a estar presentando estos versos. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Por último, le dice Pablo a los efesios, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
pueden tomar asiento. Padre, te damos infinitas gracias, Padre, porque yo sé que tu intención claramente es que tu pueblo entienda la guerra espiritual que se está llevando en unas áreas en donde nosotros no podemos verlas, en unos reinos celestiales que nosotros no podemos palparlos, Señor. Yo te pido que entendamos este mensaje y cada una de las personas que lo estén escuchando lo puedan entender y puedan aprender, Señor, que tú, gracias a tu Hijo, nos diste un mecanismo para poder combatir esas guerras que quizás alguno de estos hermanos y hermanas están pasando en este momento y que no saben por qué. Para que se coloquen esa vestidura de ahora en adelante, Señor, podamos proclamar, Señor, y podamos declarar, Señor, que estamos protegidos por ti, Señor. Elimina cualquier distracción de tal manera que el mensaje llegue claramente a todos los que tengan que escucharlo, Señor. Te pido que me uses, Señor, de la manera que tú quieras y que diga yo lo que tú quieres que yo diga, que tú digas, perdóname. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo escribió a los Efesios, porque los Efesios, en la carta de los Efesios, este es el último capítulo 6, en esa iglesia había había una serie de ataques espirituales también, porque utilizaban bastantes ídolos. Estaban las diosas griegas, adoraban a múltiples dioses, tenían en sus casas escondidos también una cantidad de adornos, no sino perdón, sí, creados por manos humanas para adorarlos, porque su fe, su seguridad la tenían en esa serie de ídolos que tenían. Practicaban las adivinanzas, había una cantidad de cosas. El diablo estaba trabajando en la iglesia de una manera horrible. Estaba generando desunión también entre los judíos y entre los cristianos también. Había toda una cantidad de issues que él quería resolver, y es por eso que les escribe y les habla sobre la importancia que ellos caminen y utilicen la armadura de Dios, que es lo que vamos a estar explicando en el día de hoy. Y yo quiero decirte también que cuando yo hablo de tentaciones, la Biblia está llena de personajes que sufrieron tentaciones. Podemos entender, arrancando con Adán y Eva, lo sabemos muy bien. Satanás fue muy hábil para decirle a Eva que mirara esa fruta, que mirara lo jugosa que fuera, que se la imaginara y finalmente mordiera de la fruta del conocimiento para ser como Dios. Y finalmente, como sabemos, Adán también lo hizo. Caín también fue tentado. David fue tentado con un deseo sexual. Vio una niña, la vio hermosa y quiso acostarse con ella, y siendo rey la usó y cometió adulterio. Sabemos de Pedro. Pedro también fue tentado. Pedro no quería que Jesucristo fuera a la cruz. El mismo Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás. Estaba siendo usado por Satanás. Judas Iscariotes también lo sabemos. Salomón, Sansón, ellos también fueron tentados con mujeres. Elías, el profeta Elías, tentado en el desierto. Jesús también. Vemos continuamente, recurrente que estamos siendo tentados y vamos a ser tentados. Pero algo importante que tenemos que entender es que la tentación no viene de Dios. La tentación viene de Satanás y de todos los ángeles caídos. El apóstol Santiago, precisamente el hermano de Jesús, dice en Santiago en el capítulo 1, versículo 13, dice que nadie al ser tentado diga: es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Entonces, lo primero que tenemos que entender en esta guerra espiritual es que cuando tú eres tentado, no es Dios el que te está tentando. Dios te coloca pruebas, como lo hemos venido diciendo, pero el que te tienta es Satanás y todos los seres caídos y ángeles caídos que hacen parte de ese grupo. Ellos son los que te están tentando, no es Dios. Tienes que pensar y dejarlo muy claro, y pensar y entender que Dios no puede ser tentado y Él no te tienta.
Recordemos también algo importante, porque a veces yo escucho, no es que Satanás, es que es el enemigo que me está atacando, es el enemigo que pasó, tuvo un accidente y fue el enemigo, o quizás una enfermedad y fue el enemigo, fue Satanás, o quizás un terremoto, quizás también un huracán, y le echamos la culpa también a Satanás para todo. Cuando Satanás es un ser creado por Dios que decidió estar en contra de Dios y su plan de redención. Satanás fue creado por Dios, no tiene los mismos atributos de Dios. No podemos colocarle los mismos atributos de Dios a Satanás y a todos estos seres espirituales malignos. Por ejemplo, no es omnipresente. Satanás no puede estar en dos partes al mismo tiempo, ni los ángeles caídos pueden llegar a hacerlo. No hay forma. Él no es omnipresente, Él no es omnipoderoso también, o omnisciente también. Esos atributos solo pertenecen a Dios. No escalemos a Satanás a un nivel similar al de Dios con esos poderes. Recordemos en el libro de Job, ¿se acuerdan cuando el libro de Job, Satanás va Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Luego Satanás estaba caminando de cierta manera, se está transportando, él no es omnipresente, no puede estar en dos partes. Pedro también lo dice en su primera carta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Está pendiente cada uno del otro. Lo que sí hace él es que tiene unos esquemas, el diablo y Satanás tienen unos esquemas extraordinarios para lograrnos tentar. Tiene unos mecanismos bastante agresivos, si lo queremos decir, innovadores, si lo queremos decir. Para mí, ¿saben cómo trabaja él? Esto no es bíblico, pero me ayudó a mí a imaginarme a Satanás. Yo creo que Satanás, hablando de tecnología también, yo creo que Satanás de alguna manera tiene acceso a lo que tú has vivido como en un video, como si estuviera en Google Drive o estuviera en OneDrive o estuviera grabado en alguna parte en el cloud. Y lo que hace Satanás con todo su ejército es empezar a ver la película tuya antes de que tú habías conocido al Señor, o probablemente que no lo has conocido, y empieza a generar la estrategia de decir, mira lo que hizo cuando él era pequeño, mira lo que hizo cuando era joven, mira lo que ocurrió cuando estaba casado, mira la infidelidad que tuvo con su esposa, mira que estuvo consumiendo drogas recreativas, mira que estuvo robando, mira lo que hizo, y crean básicamente un plan para atacarte. Crea un plan porque va mirando qué está pasando, qué ha pasado en tu vida anteriormente, y empieza a colocarte esa semillita en tu cabeza diciendo, tú no eres digno. Tú dices que tienes a Jesucristo en tu vida, pero tú no eres digno, porque mira lo que pasó. Y te recuerda lo que pasó. Y te ataca. Y te dice constantemente, mira lo malo que tú eres. Tú no mereces tener a Jesucristo y el Espíritu Santo en tu vida, porque tú eres un pecador. De alguna manera yo me lo imagino así. No es bíblico, pero no sé si esto les ayuda. Yo creo que les puede ayudar para que se den cuenta cómo Él actúa. Por eso es necesario que nosotros utilicemos armas espirituales y no armas terrenales para poder defenderlos. Porque si tú tratas de defenderte con armas de nuevo de este mundo, vas a fracasar. Vas a fracasar. El apóstol Pablo entonces les dice a ellos en el versículo 12, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Quiero que entiendas que la lucha no es con nuestro hermano o nuestra hermana que me ofendió y me hizo esto, porque quizás lo que hizo Satanás fue atacarla a ella y colocarle un sentimiento de venganza hacia ti. Y la manipuló a esa persona para hacerte algo malo a ti. Y no pide perdón tampoco, porque también está cautiva de cierta manera por ese espíritu maligno. Y tú estás sufriendo, ¿se dan cuenta? Lo que está haciendo, la guerra no es con nuestro hermano y con nuestra hermana. No, la guerra está arriba. Y Pablo habló de algo importante, que es el de regiones celestiales. Regiones celestiales, que de nuevo no son parte de de lo que nosotros vivimos día a día. Estamos hablando de algo que ocurre en donde no lo podemos ver, es espiritual, esas regiones espirituales. Y antes, muy rápidamente,
Pablo habla 3 veces, habla realmente 4 veces, pero voy a traerles 3 versos que habla de regiones espirituales para que entiendan también de qué se trata. En Efesios capítulo 1, no está el slide, lo voy a leer. Efesios capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, cuando arranca la carta, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Es decir, tus bendiciones están ya en las regiones celestiales. Tus bendiciones están ya en las regiones celestiales. Todas las promesas de Dios están allá. Están allá. Cantábamos nosotros que tenemos que declarar esas bendiciones. Tenemos que declarar y decir: si yo acepto a Cristo y Cristo está en mí, su Espíritu vive en mí, yo tengo derecho a esas bendiciones, se las puedo pedir al Señor y sé que son verdad. Las bendiciones celestiales tuyas están en esas regiones celestiales. Más adelante Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 20, habla del Espíritu Santo y su poder, y dice cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de todos los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Cristo está en las regiones celestiales. Tus bendiciones están en las regiones celestiales. Cristo está en las regiones celestiales. Y después más adelante dice en Efesios capítulo 2 versículo 6: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Cuando tú aceptas a Cristo y lo que hizo, Dios hecho hombre que se encarnó para salvarnos, tú tienes el Espíritu Santo, y quiero decirte que tú ya tienes presencia en esas regiones celestiales. Las bendiciones están en las regiones celestiales. Cristo está en las regiones celestiales. Tú estás en las regiones celestiales. Pero ¿qué pasa? Hay una guerra. Porque también estamos hablando que Pablo nos dice que hay unas potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El enemigo también está atacando allá arriba. Y está peleando por ti, por tu alma. Está peleando por tu alma constantemente con esas estrategias. Pero gracias a Dios sabemos que la victoria está ganada por parte de Jesucristo cuando venció a la muerte y cuando venció a Satanás. La victoria la tenemos. Todo aquel que tenga a Cristo es un vencedor. Ya ganamos. Amén. ¿Quién dijo amén? Ya ganamos esa guerra. Esa guerra está ganada, señores, hermanos y hermanas. Está ganada. La guerra ya está ganada. Absolutamente no tenemos que dudar en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es realmente vestirnos y protegernos, porque de nuevo la manera como Él nos ataca es una manera muy sutil. Así que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, no para obtener es para permanecer firmes en la victoria que ya Cristo ganó. Cristo ya ganó. Entonces la invitación es: ponte la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios, es la misma armadura de Cristo también. Y es cuando Pablo empieza a describir la armadura. Luego aquí nos invita a 3 cosas el Señor. Dios te llama primero a ser un guerrero espiritual. Voy a explicarlos cada uno de ellos. Dios te invita a vestirte con su armadura, y Dios te invita a orar, porque sin oración no hay victoria. Así lo coloqué como parte de terminar desarrollar el mensaje. Dios te llama a ser un guerrero espiritual. Y obviamente yo me imagino, y esto también es algo mío cuando yo estaba pensando, yo creo que Pablo se dio cuenta de que ¿cómo le transmito yo a las personas entender que hay una guerra? ¿Cómo puedo dejarles claro que hay una guerra muy fuerte, que hay una guerra a muerte por tu alma? En esa época los romanos estaban los guerreros, y Pablo escribe esta carta cuando él está encarcelado por 2 años. Justo acabamos de terminar el estudio de Hechos de los Apóstoles con algunos de ustedes. Tardamos 6 meses leyendo versículo por versículo. Fue algo muy lindo. Terminamos el estudio el miércoles de la semana pasada. Y ahí aprendimos que Pablo al final estuvo 2 años encarcelado, no en una cárcel, sino en una cárcel como domiciliaria, en donde solo había un guerrero, un guardia. Y yo creo, y ahí escribió esta carta Pablo.
Y yo creo que de pronto Pablo se quedó mirando al guerrero que lo estaba cuidando en su cárcel. Y probablemente dijo, eso es lo que yo tengo que decirles y comentarles. Eso es lo que yo tengo que escribir. Quiero que entiendan que hay una guerra espiritual y que lo que Dios, gracias al Espíritu Santo que le colocó a Pablo, debemos de pensar que cada uno de los hermanos en Cristo son guerreros espirituales. Y empezó a describir la armadura de Dios. Entonces, para traerles una imagen, yo no quiero que, obviamente no vemos a guerreros romanos en H-E-B o en Walmart o en las calles. Esta es una gráfica que probablemente vamos a estar describiendo como parte de la armadura de Dios. Así relativamente eran los guerreros de esa época, los guerreros romanos. Entonces vamos a empezar a describirle, pero lo que te está diciendo es que te conviertas en un guerrero de esa manera espiritual. Y lo primero que te dice es, en Efesios 6:10, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Porque tú dirás, yo no soy físico, yo no tengo energía, yo me siento debilitado. Y lo que le está diciendo el Señor, recuerda que tú estás en las regiones celestiales, lo que dice Pablo y nos dice. Tú estás ya en las regiones celestiales. El poder lo tienes que obtener de Cristo. El poder lo puedes obtener de Cristo. Tú puedes ser un guerrero espiritual con la fuerza y depender de la fuerza divina en cada momento. La fuente de nuestro poder es el Señor mismo. O sea que Él arranca diciéndonos a nosotros, o sea, para ser ese guerrero espiritual, recuerda que el poder no viene de ti, sino el poder viene del Señor. Y lo otro, ¿cómo actúa un guerrero? Un guerrero no se queja. Ustedes han visto un guerrero en plena, imagínense en el combate, empezando yendo el comandante a decirle, no, es que esta armadura pesa mucho, o diciéndole, ¿por qué me manda allá a esa trinchera? O ¿por qué? Pero no, es que la comida es mala, no, es que no tengo cómo alimentarme, no tengo sed, no. Un guerrero realmente confía en el comandante, no tiene ninguna discusión, confía en el comandante y te dice ve para allá, tú vas para allá y no va a dudar y no le va a colocar quejas y no se va a quejar y no va a dudar de lo que le está diciendo. Obedece, el guerrero obedece, no coloca ninguna duda, confía ciegamente en su comandante porque sabe que si no lo hace va a morir, no se queja ni da excusas. El Señor es victorioso. ¿Recuerdan cuando Moisés con todo el pueblo de Israel pasó a través del Mar Rojo? Había tanta alegría en ese pueblo y en el mismo Moisés que Moisés hace un cántico en Éxodo capítulo 15, precioso. En el versículo 3, ahora leer, él dice en el versículo 3, el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Luego Él da tus peleas, el Señor da tus peleas. Y te invita a que tú seas un guerrero espiritual con Él. Es más íntima la relación de la lucha. Yo no quiero que te lleves la imagen de que entonces es un guerrero y entonces yo obedezco las órdenes y le estoy sirviendo a Él. Yo creo que es más que servir, porque Jesucristo nos dijo que ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Es una pelea mucho más personalizada, mucho más, ¿cómo lo puedo explicar? Mucho más íntima. Es una pelea íntima en donde le dice, sabemos que el Señor es el guerrero, Él es nuestro guerrero. Yo voy a pelear con Él. Yo no voy a pelear sirviéndole a Él esperando alguna gratificación. Yo voy a pelear con Él. Yo voy a ir de la mano a las peleas. Se estrena, ¿cómo actúa un guerrero? Se estrena constantemente, físicamente. Y nosotros deberíamos estar entrenando físicamente con la Biblia, lo vamos a ver ahorita en la armadura. Se alimenta espiritualmente viniendo al servicio, alimentándose. Está dispuesto a sufrir y resistir. Y por supuesto usa la armadura, no se va con cualquier armadura. Yo les digo sinceramente, si ustedes se imaginan ser un guerrero espiritual, a mí me parece fascinante esa idea de ser un guerrero espiritual e ir a la lucha con el Señor y ver cómo Él gana almas, porque tú lo estás acompañando y te utiliza de cierta manera para el propósito de Él, para la gloria de Él. Es como entrar en un juego quizás virtual, esos juegos que juegas tú con probablemente tus hijos y ver que gana todas las peleas. Me parece fascinante. Ignacio de Loyola, yo no sé si alguien conoce la historia de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, él se creía que era un guerrero,
Pero la idea al principio, antes de convertirse, era un guerrero para poder servirle a la reina, porque le gustaban las mujeres y quería servirle a las reinas y ser un guerrero para servirle en la guerra a las reinas. Él tiene, en un combate termina herido y lo llevan a un sitio en donde lo único que podía leer son 2 libros, un libro sobre los santos y la vida de Cristo, y se convierte. Y empezó a imaginarse, yo soy un guerrero para el Señor. Yo soy un guerrero para el Señor. Yo sé que Él está conmigo y ganamos todas las batallas. Él está conmigo, nunca me va a abandonar. Todas las batallas las voy a poder ganar. Y la obra que hizo es magnífica. Es magnífica todo lo que hizo. Todo un movimiento que son los jesuitas también, que proveen educación también. Es maravilloso lo que él se imaginó, y yo los invito a que piensen de la misma manera. Voy a convertirme y soy un guerrero espiritual. Lo segundo es que Dios te invita a vestirte con su armadura. Y yo quiero que sepas que es la armadura de Dios y la de Jesús, porque si uno lee el profeta Isaías en el capítulo 11, en el 59, en el 52, no los quiero incluir porque sería muy largo el mensaje. En todo caso, el profeta Isaías habla que Jesucristo, el Mesías, tiene las características de la armadura de Dios también, tal como están reflejadas las dice el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Noten lo que está diciendo, pónganse toda la armadura de Dios antes de la pelea. No cuando están en la pelea y sienten el ataque, siento decepción, siento que estoy quizás desmotivado, no tengo ánimos, siento que todo está mal, que Dios no va a poder, no me acompaña. En ese momento tienes que recordar de la armadura, pero idealmente deberías tener la armadura puesta antes de esos ataques. Es lo que nos está diciendo Pablo. No te la coloques después. Póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo pueda resistir. Y después nos dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Volvamos a colocar un momento a la gráfica Manuel, si nos colocamos del cinturón. Si se dan cuenta, el cinturón permite que pueda colocarse la espalda y otra serie de cosas adicionales. El cinturón te da libertad. Cuando tú tienes un buen cinturón puesto, te da libertad. Lo que está diciendo Pablo es el cinturón de la verdad. El cinturón del soldado servía para sujetar la espada, pero lo que nos está diciendo es vive en la verdad de Dios, vive con tu identidad, la identidad de Cristo, integridad. Ponte el cinturón de la verdad, tú eres un hijo de Dios. Dios te ama inmensamente, dio la vida por ti. Colócate ese cinturón de la verdad y recuerda tu identidad en Cristo. Después la coraza de justicia lo que hacía era proteger el pecho, el corazón y los órganos vitales del guerrero. Lo que nos está diciendo es la coraza de justicia, ser justificados por Cristo y vivir en obediencia. Ser justificados por Cristo, saber que Cristo murió por ti. No debes de tener dudas en ese sentido y que vivas en obediencia. El calzado de esos guerreros eran unas sandalias resistentes y con clavos para no resbalar y poder avanzar. Y en las escrituras dice que es el calzado del evangelio de la paz. Precisamente lo que está Pablo recordándoles es que cuando tú te colocas la armadura y tienes ese calzado del evangelio de la paz, es el calzado para poder caminar y predicar también y manifestar las escrituras a las demás personas, evitar conflictos en los matrimonios, evitar conflictos en las relaciones entre unos y otros. Es caminar siempre pensando, ¿dónde puedo compartir mi palabra? La palabra de Dios, no, con mi palabra compartir la palabra de Dios. El escudo de la fe, un escudo grande que cubría todo el cuerpo. Es la fe, aquello que como dice precisamente el apóstol Pablo, es la fe de lo que no podemos ver, es la esencia de lo que no podemos ver, pero que sabemos que es verdad. Es poder recalcar, es poder considerar que tienes un escudo que te protege contra esos dardos que te están viniendo constantemente, que te están llegando constantemente. Y lo puedes utilizar en cualquier momento. El miércoles pasado les voy a comentar algo que pasó en esta iglesia. Antes de empezar el curso de Hechos de los Apóstoles, estábamos sentados, creo que solamente estaba Lili Flores, que no está acá. Estábamos sentados a punto de empezar el curso, esperando que llegaran todos.
antes de las 6 de la tarde, y de pronto llegó una persona que se encontraba mal, definitivamente muy mal, y entró a un americano y entró a la iglesia diciendo: ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Tengo que hablar con el pastor, ¿dónde está? Y empezó y se fue dirigiendo a la parte de los niños, y estaban los empleados allá. Le dijeron: el pastor va a empezar su clase del libro de Hechos de los Apóstoles, allá adentro. Y entró y abrió la puerta, y de una manera brusca tiró la puerta y dijo: ¿quién es el pastor acá? ¿Quién es el pastor acá? Y bueno, ahí estaban todos, y otras personas que estaban filmando, porque filmaron el día miércoles, y todos dijeron: pastor es ese, ahí está el pastor. Sí, obviamente en ese momento yo vi: esta persona está mal, esta persona está sufriendo un ataque, esta persona está siendo atacada, esta persona no está bien, no sé si son drogas, no sé qué está pasando. Y la verdad no había otro pastor, no era el único. Pero me acordé de lo que iba a predicar, y yo dije: Señor, me voy a poner el escudo de la fe, Señor. Esos dardos que vienen de esta persona, te pido que me protejas, y te pido que pueda tener una conversación con esta persona. Y le dije: ven, vámonos a una sala, y cerré la puerta. Los demás eran: ¿cómo va a cerrar la puerta? Déjela abierta. Y tratar de mirar si llamaban a la policía. No, pero tuve una conversación con esta persona. Le pedí que respirara, les pedí que se calmara, que se sentara, que me explicara qué estaba pasando. Y me explicó lo que estaba pasando. Un tema de demencia doméstica, pero bueno, había algo más, definitivamente tiene que haber algo más, porque después tomaron fotos de cómo parqueó el vehículo no estaba bien parqueado, había unos temas. Yo les pido oración por esta persona, pero lo que yo te digo es que el escudo de la fe la puedes tener todo el tiempo, puedes colocarte ese escudo y evitar esos dardos que te están llegando en un momento dado y que te están afectando. Y por último, el casco de la salvación protegía la cabeza del guerrero de un golpe que fuera fatal. La salvación protege tu mente de los ataques del enemigo. Es bien importante entender que con ese casco no vas a permitir que cualquier pensamiento llegue a tu cabeza, sino tú lo filtras a través de las escrituras. Y sabes que eres salvo, te da la seguridad y la esperanza. El último es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo sé que fue muy largo, eso es como para unas series, pero bueno, quiero dejarles de tarea que lo lean. Vuelvan otra vez a leer Efesios, por favor, y entiendan la armadura de Dios, que es la invitación que nos da a cada uno de nosotros. Que la utilicemos incluso antes de tener cualquier tipo de ataque por parte del enemigo. Y saber que la victoria la tenemos. La victoria es tuya cuando tienes a Cristo. Ya la tienes. Cristo ganó. Cristo venció la muerte, venció a Satanás. Al final Pablo los invita a orar. Yo les decía, orar es importantísimo. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Lo repite varias veces: oren en el Espíritu en todo momento, no cuando estén en problemas, no, en todo momento. Con peticiones y ruegos. Todas las peticiones, todos los ruegos, todos los ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, por todos nosotros. Oren por los demás también. Es un tipo de oración de intercesión. La próxima semana vamos a terminar las series de desierto, pero quiero anunciarles que vamos a empezar una serie de cómo orar. ¿Cómo orar? Porque a veces hablamos oremos, pero ¿y cómo oro, pastor? ¿Cuál es la mejor manera? Bíblicamente, ¿cómo puedo entender la oración? Va a ser a partir de la próxima semana terminamos las series, pero la siguiente semana arrancamos una serie llamada Orar, hacer algo precioso. Yo quiero decirles que uno de los hallazgos más sorprendentes sobre el Biosfera 2, el que les comenté, fue que los árboles no crecían, básicamente crecían y se caían los árboles. ¿Se acuerdan? Les comenté la historia del Biosfera 2. Los árboles crecían y llegaban en un momento a una altura de madurez y se caían solos. Y los científicos decían: ¿por qué se caen si tienen todos los nutrientes? Y hablaba básicamente de entender por qué se estaban cayendo. Y la razón que concluyeron es porque en Biosfera 2 no había viento. No había viento. Entonces las raíces de ese árbol eran muy débiles.
El viento genera opresión, el viento te prueba, el viento te tienta de cierta manera. Y al no ver esa aflicción, al no ver esas pruebas, al no ver esas tentaciones, ese árbol no tenía unas raíces firmes y perdía la batalla. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender, de cargar nuestra armadura de Dios y de Cristo, que es la misma, todo el tiempo y con fe. Y que vengan, y que vengan, y que vengan los vientos, y que vengan las pruebas, que vengan las tentaciones. Pero como yo soy un guerrero y yo sé que yo gano, mis raíces crecen. Entonces espiritualmente soy muy sólido, soy feliz, a pesar de la prueba que esté pasando o a pesar de la tentación que yo esté ocurriendo. Esa es la invitación. Oremos. Padre amado, te doy infinitas gracias, Padre, por dejarnos tan claro esta guerra espiritual que ocurre en regiones celestiales que nosotros no podemos entender, pero que sabemos que gracias al sacrificio de tu Hijo venciste a Satanás, a la muerte, y tenemos victoria en ti. Te pedimos, Señor, que cada una de las personas que están aquí reunidas puedan utilizar la armadura de Dios todo el tiempo a partir de este momento. Puedan imaginarse como guerreros que están trabajando con Dios, no para Dios, que están trabajando con Jesucristo, no para Jesucristo, sino con Él al lado, porque la fortaleza viene de Él, no es nuestras fuerzas. Y te pido, Señor, que esa prueba por la cual algunas de las personas en este momento está pasando, Señor, que cuando se coloquen ese casco de la salvación entiendan que pertenecen a Cristo y que su identidad sea restaurada. Y aquellos que no han aceptado, Señor, no han aceptado a Jesucristo en sus vidas, yo te pido, Señor, que los llames en su corazón y se arrepientan y digan: yo quiero tener esa armadura, porque yo he venido viviendo mi vida peleando con una armadura que no es efectiva. Yo quiero tener la armadura de Dios, yo quiero tener la armadura de Jesucristo. Entrego mi vida, pido perdón por todos mis pecados y la manera como he vivido, y te pido, Señor, que tú vengas en mi vida y me cubras con tu armadura, y de tal manera que pueda vivir constantemente con ella. Yo te pido que esas personas acepten a Cristo, Padre mío, de una manera sincera y de verdad, que se lo entreguen todo a ti, a tus pies, Padre. Te doy infinitas gracias, Señor, por nuestras vidas y por lo que tú has hecho. Tú eres digno de toda alabanza, Señor, te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.